Ser presidente de los Estados Unidos es una tarea peligrosa. A lo largo de la historia, varios presidentes han sido blanco de atentados, y algunos de ellos pagaron con sus vidas. En este video, exploraremos las historias de los presidentes de Estados Unidos que han sufrido atentados. Prepárate para descubrir una parte oscura y fascinante de la historia presidencial. Comenzamos con Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos. El 14 de abril de 1865, mientras asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford, Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado. Lincoln murió al día siguiente, dejando un legado imborrable en la historia estadounidense. El siguiente en nuestra lista es James A. Garfield, el 20º presidente. Garfield fue disparado el 2 de julio de 1881 por Charles J. Guiteau, un abogado descontento. Aunque las heridas no fueron inmediatamente mortales, Garfield murió el 19 de septiembre de 1881 debido a infecciones causadas por sus heridas. William McKinley, el 25º presidente, también fue víctima de un atentado. El 6 de septiembre de 1901, durante la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, McKinley fue disparado por Leon Solgós, un anarquista. McKinley sucumbió a sus heridas el 14 de septiembre de 1901. En 1912, Theodore Roosevelt, aunque ya no era presidente, sufrió un intento de asesinato mientras hacía campaña para un tercer mandato. John Flaming Schrank le disparó en Milwaukee, Wisconsin. Afortunadamente, la bala en el pecho fue frenada por el estuche de sus gafas y el manuscrito de su discurso. Roosevelt, herido pero determinado, continuó su discurso. Franklin Delano Roosevelt, antes de asumir la presidencia, sobrevivió a un intento de asesinato el 15 de febrero de 1933 en Miami, Florida. Joseph Zangaro disparó contra Roosevelt, pero el alcalde de Chicago, Anton Cermak, fue el que recibió el disparo mortal. Roosevelt resultó ileso. Harry S. Truman, el 33º presidente, enfrentó un intento de asesinato el 1 de noviembre de 1950 por los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y Griselio Torresola. En un tiroteo en Blair House, donde Truman residía, Torresola murió y Truman resultó ileso. John F. Kennedy, el 35º presidente, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald. Kennedy fue disparado mientras viajaba en un coche descapotable durante un desfile, un evento que conmocionó al mundo entero. Gerald Ford sobrevivió a 2 intentos de asesinato en 1975. El primero, el 5 de septiembre, fue llevado a cabo por Lynette Skeaky Fromme, una seguidora de Charles Manson, cuyo arma no disparó. El segundo intento, el 22 de septiembre, fue perpetrado por Sarah Jane Moore. Moore disparó un solo tiro que falló. Un transeúnte intervino y evitó que disparara de nuevo. El 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan fue disparado por John Hinckley Jr. en Washington, D.C. La bala perforó un pulmón, pero Reagan se recuperó tras una cirugía de emergencia. Su valentía y humor durante la recuperación ganaron la admiración de muchos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado este sábado, 13 de julio del 2024, mientras daba un mitin en Butler, Pensilvania. Después de unos minutos de discurso, se escucharon disparos. Trump se llevó la mano derecha a la cara, como si hubiera sido alcanzado, y cayó al suelo, siendo rápidamente cubierto por agentes del servicio secreto. Fue herido levemente por una bala que le alcanzó la oreja. Se retiró del escenario con sangre en la cara y el puño en alto, mientras sus seguidores vitoreaban. El tirador, cuyas motivaciones se desconocen, fue identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, y murió por disparos de los agentes de seguridad. El atacante mató a un asistente al mitin y dejó a otros 2 heridos graves, según las autoridades. El ataque está siendo investigado como un intento de asesinato. Los atentados contra los presidentes de Estados Unidos han tenido un profundo impacto histórico en la nación. Los atentados han provocado cambios significativos en las políticas de seguridad y protección presidencial para prevenir futuros ataques. Algunos atentados, como el de Ronald Reagan en 1981, incluso aumentaron temporalmente la popularidad del presidente entre el público. Eventos traumáticos como el asesinato de JFK en 1963 dejaron una marca indeleble en la psique nacional y generaron numerosas teorías conspirativas que perduran hasta hoy. Varios presidentes, como William McKinley y John F. Kennedy, perdieron la vida debido a los atentados. Otros, como Ronald Reagan, sobrevivieron pero sufrieron heridas graves que cambiaron para siempre sus vidas y presidencias. Los atentados también impactaron emocionalmente a las familias presidenciales, como en el caso de Nancy Reagan tras el ataque a su esposo. Incluso en la actualidad, el último atentado contra Donald Trump en 2024 demuestra que ejercer la presidencia sigue siendo un trabajo de alto riesgo. Ni siquiera el cargo más poderoso del país está exento de la amenaza de la violencia en una época de creciente polarización política. En resumen, los atentados presidenciales han dejado una huella profunda en la historia de Estados Unidos, impulsando cambios de seguridad, afectando la política y la psique nacional, y recordando la vulnerabilidad de los líderes incluso en la era moderna. Estos eventos trágicos continúan siendo un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan quienes ocupan el cargo más alto del país.